y gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a continuar con la serie de Segunda de Corintios, una iglesia en restauración. Y hoy vamos a ver el capítulo 7 de Segunda de Corintios, que he titulado este sermón, Una buena tristeza. ¿A cuántos les gusta estar tristes? Allá iba a oír por ahí alguien, amén. Pues seguramente a nadie nos gusta estar tristes, ¿verdad? Preferimos estar contentos, alegres. Sin embargo, la tristeza también es algo que Dios utiliza para edificación y bendición de nuestra vida. No nos gusta, pero a veces es necesaria. Y cuando la abordamos desde una perspectiva donde Dios es nuestro centro, donde el Señor está como lo prioritario en nuestra vida, vemos que aún la tristeza Dios la usa para bien. Dios tiene un propósito adecuado para eso. Quiero iniciar con el último versículo del capítulo 6 de Segunda de Corintios como introducción hacia el capítulo 7. Y dice así la palabra de Dios en Segunda de Corintios 6, 18. Y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Recordamos la semana pasada que hablábamos de que el Señor realmente no quiere que tengamos comunión con todo aquello que no le agrada a Él. Decíamos de no unirnos en yugo desigual, ¿recordamos eso? Y en ese sentido el Señor decía, ustedes no necesitan nada que no venga de mí. Y entonces si ustedes renuncian a eso, lo que yo voy a hacer es que yo los voy a recibir como Padre. Y eso es una bendición para todos nosotros, ¿a poco no? ¿Verdad que sí? Que el Creador del universo, el Dios Todopoderoso, que honestamente no alcanzamos a dimensionar su grandeza, nos reciba como hijos. ¡Wow! Imagínense, ¿no? Yo recuerdo en la primaria, cuando de repente por allí había algún compañero que era hijo de algún diputado, de alguna persona eminente, cómo nos decía, ¿verdad? Con orgullo, ¿verdad? Es que mi papá, oye, tu papá, clásicas conversaciones de chiquitos, ¿verdad? Por ahí, perdón, lo quiero meter entre paréntesis, hay un video, ¿verdad? De unas niñas que están presumiendo esto, y está una niña que dice, no, pues mi papá es el encargado de tal cosa. No, dijo, no, más bien que tenía algo. Dijo, tiene tal carro. Y la otra niña pues lo vio normal la conversación, dijo, sí, mi papá tiene diabetes, así, ¿no? Entonces, a veces queremos presumir, ¿no? Pero el punto es que recuerdo en la primaria, cuando pues algunos decían, no, pues mi papá trabaja en tal lado, mi papá es tal persona, mi papá hace esto, mi papá hace aquello. Entonces imagínense el orgullo que nosotros deberíamos de tener al hablar de nuestro Padre. Amén. A veces parece que no, ¿verdad? A veces parece que no. Queremos hablar de todo menos de nuestro Padre. Pero nuestro Padre, el creador de todo el universo, Él nos ha recibido. Y dice entonces que si nosotros no vivimos en una ambigüedad, sino que estamos centrados en Él, dice, yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta última palabra que utiliza, describiendo al Señor entre muchos de sus nombres, el Señor Todopoderoso, tiene que ver mucho con el hecho de decirnos, ven a mí porque yo tengo todo el poder. Entonces puedes estar confiado en que yo sabré hacia dónde te llevo, sabré cómo te cuido, sabré qué es lo que tengo para tu vida. Quiero reforzar esto con 2 de Samuel 7:14, donde dice lo siguiente, yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. ¿Cuántos de aquí se acuerdan de los chanclazos y los cintarazos? Ya está muy poco de moda, ¿verdad? Incluso hay una rama de la psicología que dice que no es bueno tocar a los hijos en corrección de esa manera, ¿verdad? La Escritura nos enseña que de la manera adecuada es correcto. Nos dice la palabra en Proverbios, ¿verdad? Que el niño nace con necedad en su corazón, pero que la vara lo va a corregir. Hay maneras de hacerlo, obviamente, hay formas de hacerlo, pero la Escritura nos respalda en ese sentido. Y yo le aseguro que usted y yo recordamos cuando nos corregían, y pues, ¿qué causaba eso a nosotros? ¿Alegría? Causaba tristeza. Porque llegaban ya sea con el cinturón, con la chancla o a manazo limpio, y pues se venía la corrección, ¿verdad? Y nos poníamos tristes por la corrección. Bueno, Dios mismo nos dice, y usa esta analogía el Señor mismo, si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Y aquí es donde comienza a entrar entonces al capítulo 7 de 2 de Corintios,
en este contexto donde dice que Él nos está recibiendo como Padre. Pero a veces queremos esa parte de que Él nos recibe como Padre, nada más en el sentido de, papá, dame esto, ¿verdad? Papá, llévame a tal lado, papá, cuídame, papá. Y está bien, esa es una parte de Dios. Pero también está la parte de Dios donde nos corrige. Y esa es la parte donde en ocasiones nos encontramos con dificultades. Dice la Escritura entonces en el primer versículo de 2 Corintios 7, dice así: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas de que el Señor es nuestro Padre, que Él nos recibe, amén. Entonces dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Debido a que el Señor nos recibe como un Padre y tenemos esa gran promesa de que si nosotros renunciamos a aquello que nos aleja del Señor y Él nos va a recibir como Padre, entonces nos dice el Señor que debido a esto debemos ¿de qué? Limpiarnos. Yo quiero que pongan mucha atención aquí en la acción de los verbos, la manera gramatical en que está expresado los verbos, porque aquí implica una acción tuya. Quiero que pongas mucha atención en eso, porque sabemos aquí en 2 Corintios que Pablo le está hablando a gente que ya vino a los pies de Cristo, amén, que ya comprendió el Evangelio de alguna manera, que ya se acercó al Señor Jesús, pero con todo y eso, Pablo se atreve a decirles, sabiendo ya todos nosotros la dinámica que vivía la iglesia de Corintios, muy parecida a la iglesia en la actualidad, y les pide que se limpien. Pero quiero que atiendas a esto. Aquí ya no está hablando de que Dios te va a limpiar, ¿estás de acuerdo? Es decir, la gracia del Señor ya está ahí, Él ya te perdonó, has sido redimido, pero con todo y eso, hermano, Pablo menciona a los corintios, limpiémonos ¿de qué? De todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y eso tiene que ver con la vida del creyente una vez que viene a los pies de Cristo, que la realidad es, hermano, la realidad, seamos prácticos, amén, que aún viniendo a los pies de Cristo, muchas veces traemos un montón de cosas. El domingo pasado veíamos el video del pastor T.D. Jakes, ¿verdad? De esa camioneta bonita, bien padre. ¿Y qué pasó cuando abrió atrás? Estaba llena de basura. A veces así pasa en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenía que hacer supongamos que él era el dueño de esa camioneta? Tenía que, ¿qué? Limpiarla. ¿A cuántos de aquí les gustaría andar con su carro y la hamburguesa podrida y las papas ahí, el olor y todo? No andarías muy cómodo. Tienes que limpiar. Tienes que limpiar. Entonces dice la Escritura, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos, una vez más, procuremos alcanzar, ¿qué? Una completa santidad. Tú y yo hemos sido ya santificados en el sentido estricto de la palabra, que hemos sido apartados para Dios, amén. Eso quiere decir santidad. Santificar es apartar. Pero aquí Pablo nos habla de una completa santificación, es decir, has sido apartado para Dios, pero Dios quiere apartarte más y más y más para Él. Y ese es el diario caminar del creyente. Es aquí donde vemos entonces, subrayando esto, un par de verbos imperativos, los cuales son limpiémonos y procuremos. Si tú buscas esto en la gramática española, vas a encontrar que esta es la manera en que se designan este tipo de verbos, imperativos. ¿Y a qué te suena lo imperativo? A una orden, ¿sí? Es una orden que se te da. Limpiémonos, procuremos, una acción que tú debes de realizar. La palabra que utiliza en griego para completa en cuestión de santidad, porque a partir de esa limpieza y procurar el santificarnos debemos llegar a una completa santificación, es la palabra epitelio, que quiere decir perfecta, pero también quiere decir práctica. Qué interesante, ¿verdad? Porque podemos escuchar el Evangelio y nos puede hacer clic en nuestro corazón, pero entonces esa fe debe de hacerse práctica. ¿Y dónde es que se hace práctica, hermano? En tu diario vivir. En tu diario vivir. Ahí es donde se hace práctica. Y es donde el Señor nos dice entonces aquí por medio del apóstol Pablo que nos debemos de limpiar de todo lo que contamina nuestro cuerpo y espíritu. Creo que tú y yo, por gracia y amor y manifestación del Espíritu Santo, entendemos muy bien cuando algo nos está contaminando. ¿A poco no? A veces estamos viendo por ahí una película medio extraña, ¿verdad? Y decimos, ay, y sentimos que el Espíritu nos habla, pero decimos, bueno, pero no creo que me contamine tanto. Bueno, si el Espíritu te está hablando, entonces mejor despójate de eso.
Despojémonos de eso, me incluyo. Porque a veces son cosas que aparecen en nuestro diario vivir y que consideramos, no, eso no está tan mal. Hasta usamos esa palabra, ¿verdad? No está tan mal. Como para querernos justificar nosotros a nosotros mismos. Pero no se trata de eso, sino se trata de que debemos de limpiarnos y debemos de procurar alcanzar una completa santidad. Enseguida dice el apóstol Pablo en el versículo 2 y 3. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Quiero que notes la manera en la que Pablo está hablando aquí a los corintios una vez más. Pablo está hablando a los corintios como un papá, como un padre, con ese corazón, donde les está diciendo que por favor abran su corazón. Probablemente, esto a lo mejor nos lo pueden decir más nuestros hermanos que tienen hijos adolescentes y jóvenes, lo voy a decir con mucho respeto, amén. Pero probablemente en alguna etapa de la adolescencia o de la juventud, de repente todos, hay que también llegar a la memoria, llegamos a ser medios rebeldes. ¿Cuántos de aquí recuerdan su adolescencia y su juventud? Y que de repente nuestros padres nos decían, hijo, es que esto no está bien, no te conviene esto. ¿Y cómo nos poníamos nosotros? No, tú no sabes de la vida, ya estás viejo, ¿tú qué me vas a decir, verdad? Nos poníamos en ese plan, ¿verdad? Y aquí en ese sentido, quisiera que los que son papás de adolescentes y jóvenes y que tal vez han pasado por esto, recuerden la preocupación que hay en su corazón, el sentir fuerte en su corazón cuando ustedes le expresan algo hacia sus hijos. Y que usan palabras como, hijo, te lo digo porque te amo, te digo porque me preocupas, hijo, te lo digo porque no quieres que pases por lo mismo que yo pasé. Y empezamos a hablar de esa manera, ¿no? Bueno, se empieza a hablar de esa forma. ¿Por qué? Porque hay una preocupación honesta. Sin duda los padres, en la mayoría, ¿verdad? Porque también tristemente se presentan ya casos muy, muy tremendos, pero en la mayoría quieren lo mejor para sus hijos. O queremos lo mejor para nuestros hijos. Y con esa pasión, con ese amor y preocupación tú le hablas a tus hijos y les dices, por favor. Y de esta manera Pablo le está hablando a los corintios. Dice, por favor, ábranos su corazón. Y es lo mismo que como hijos de Dios, la palabra nos dice a ti y a mí. Ábranos su corazón. Es lo que el Señor nos dice en la Escritura. Abre tu corazón. Pon atención. Sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, soberano, que hace lo que Él quiere hacer, porque Él es soberano. Pero también dentro de eso hay un gran amor de Dios, una gran misericordia de Dios, que regularmente toma la iniciativa cuando nosotros estamos alejados de Él. El 100% del tiempo Él toma la iniciativa y Él está insistiendo de una manera u otra, abre tu corazón, hijo, abre tu corazón, pero no lo hace en un sentido, como diríamos en México, por dar lata, sino lo hace en un sentido porque nos ama. Y está, abre tu corazón, hijo, pon atención, escúchame lo que te quiero decir. Y ese mismo sentir, guiado por el Espíritu Santo, es el que tenía Pablo hacia los corintios. Incluso me impacta lo que dice el versículo 3, porque es muy acorde a lo que los papás dirían, ¿verdad? No les digo esto para condenarlos. Es por tu bien, ¿se acuerdan los papás? Es por tu bien, hijo, no es por estar dándote lata, es por tu bien. Y enseguida reafirma, ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón, sigue diciendo esto Pablo, y que vivimos o morimos junto con ustedes. Ya se los he dicho, y Pablo diciendo, y se los volveré a decir. Porque ese es el amor de Dios. Demos gracias a Dios que Dios es tan fiel que insiste con nosotros. Imagínense si Dios ya se hubiera cansado con nosotros. Pero ya muchos estuviéramos en la lona, ¿verdad? Pero Él insiste en su amor. Y en el versículo 4, entonces encontramos lo siguiente. Y quiero que tú sigas con esta perspectiva de padre. Amén. Esta perspectiva de padre. Versículo 4 dice así. Tienen toda mi confianza y yo estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar ¿de qué?
de todas nuestras dificultades. Sin duda Pablo había tenido dificultades con los corintios, no lo querían. Pero aquí dice algo donde expresa mucho de su amor a la obra, al pueblo de Dios, Pablo, y lo que dice es que a pesar de todas las dificultades, lo han hecho muy feliz. La realidad es que esto no lo podemos entender, hermanos, a la magnitud. Lo siento por los solteros ahorita, pero no lo podemos entender a magnitud hasta que no eres papá. ¿Por qué lo digo? Porque tú sabes que cuando eres papá, a pesar de que tu chiquillo hace alguna travesura así mal plan, ¿verdad? De cualquier forma tú eres feliz de que él sea tu hijo. Hay algo en tu corazón, ¿a poco no? Y a veces dices, ¡ay, no, qué bárbaro! Yo ya empiezo así con Dariel. Pero hay una felicidad en tu corazón. O sea, ¡ay, mi hijo! ¿No? Y lo ves, ¿verdad? Y ya después lo ves cuando está dormidito, ya sin peligro alguno. Y dices, gracias a Dios. Estás feliz por eso. Y esa actitud tenía entonces Pablo, a pesar de traer ese tipo de correcciones, a pesar de traer ese tipo de palabra que trataba de hacer que los corintios enderezaran el camino en la búsqueda del Señor. Él se mantenía feliz con ellos e incluso se atreve a decir, y estoy ¿qué? Muy orgulloso de ustedes. Ni siquiera orgulloso nada más, muy orgulloso de ustedes. ¡Wow! A lo mejor varios de nosotros como hijos en esos tiempos diríamos, ¿de veras? ¿Sí, ¿de mí? ¿Estás hablando de mí? Dios así es. Qué grande es su amor, ¿no? Y ahí se ve reflejado. Dice el versículo 5, algo precioso también. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. En todo este concepto que estamos hablando es donde empieza a entrar en juego esta palabra tristeza. Porque en todo esto que está hablando Pablo acerca de corregir, acerca de amar, acerca de sustentar, también está entrando de una manera paralela la tristeza. Ponte a pensar también como padre o como hijo, la tristeza que hay en el corazón cuando no se ve que un hijo esté haciendo lo que debe de hacer. Hay tristeza en el corazón. Sin embargo, hay un empuje hacia seguir insistiendo y seguir buscando esa bendición para los hijos. Y esa es la actitud que tiene Pablo. Y aquí habla de una situación muy en particular, porque Pablo envía a Tito pues para ver cómo estaban las cosas y llevar también pues un mensaje de Pablo. Y entonces dice el versículo 6, pero Dios quien alienta a los desanimados, ¿cómo estaba Pablo? ¿Desanimado? Imagínate escuchar de una iglesia que él tuvo la bendición de poder llevarles el evangelio, de formar esa iglesia, de pasar tiempo ahí con ellos, pasó aproximadamente 2 años, un poco más. Estar ahí con ellos, de repente irse y de repente escuchar rumores de que sabes que no te quieren ni ver. Ni te pares, mano, ahí, porque no te quieren ni ver. Es más, ya tienen sus preferidos, ellos quieren a otros, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, están notando que tú como que pues no eres lo que ellos buscan. Imagínate cómo se sentiría Pablo. Pero su corazón, movido por el amor de Dios, ese corazón de padre, lo seguía haciendo insistir. Era el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. ¿Y qué menciona entonces de Tito? Pues entonces Tito fue y se dio cuenta que después de la primera carta, entonces los corintios estaban ya, lo voy a decir a palabras muy mexicanas, estaban agarrando la onda, ¿sí? Pues estaban dando cuenta que estaban situaciones que era necesario ser corregidas en su caminar en Cristo. Y en eso entonces, al recibir esa noticia, yo creo que, imagínate a Tito también, ¿no? O sea, yendo así como que, ay, pues voy con los que no quieren a Pablo así de mensajero, pues voy, ¿verdad? Pero imagínate, ¿verdad? Al llegar y, pues a ver cómo me reciben, ¿verdad? Y pero bueno, yo tengo que llevar el mensaje, les tengo que decir, y que se encuentra Tito con algo muy diferente. Se encuentra con un escenario donde la iglesia les dice, ¿sabes qué? Agarramos la onda. Sí la regamos. Hermano, esa actitud es muy cristiana. Esa actitud es muy cristiana. Tú y yo, por la gracia de Dios, debemos de reconocer por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor, que constantemente la regamos, amén.
Entonces tenemos una de dos, una decir, no, yo estoy bien, ¿verdad? Cuando recibimos alguna corrección específicamente de algún hermano, de algún servidor, de algún líder de la iglesia, alguna persona con autoridad de la iglesia. Entonces tenemos dos maneras de poder tomar eso. Una al decir, no, ni me digas, estás mal. O la otra, en el amor del Señor, decir, qué bueno que me lo dices, voy a orar, voy a ponerlo en el altar, y entonces viene algo de Dios, donde entonces dices, sí, es cierto. Y así fue lo que se encontró Tito, encontró esto, ¿no? Entonces ya fue una actitud diferente, ¿no? Y vemos ahí un padre en la foto con el hijo, ¿verdad? Así como diciendo, bien hijo, o sea, agarraste la onda, qué bueno, ¿verdad? Y entonces trae esa alegría ahora al corazón. Y entonces dice el versículo 7, su presencia fue una alegría. O sea, cuando llega Tito y comienza a hablar de eso, ¿no? Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo de qué, del ánimo que recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llené de alegría. Así lo dice con signos de admiración. Quiero que pienses en algo. ¿Cuántos de aquí han tenido un muy buen amigo o amiga? Muy buen amigo. Que digas, híjole, ese amigo, no, híjole. ¿Verdad que sí? Piensa en algún momento en que te peleaste con él. Así, pero bien, o sea, te peleaste bien con él, ¿verdad? Que ya no se querían ni ver. Y tú dices, es que este pleito fue una cosa que no debió de haber sucedido y todo lo otro, ¿verdad? Pero de repente resulta que por alguna circunstancia hay reconciliación. Y entonces recibes una noticia de ese amigo o amiga y donde dice, te quiero ver, la regué, perdóname. ¿Qué onda? Vamos a tomarnos un café, vamos al pozole, vamos al mole, lo que sea. Y vamos a platicar. ¿Cómo te sientes? Alegre porque lo amas profundamente. Entonces, me llena de alegría esta noticia. Entonces Pablo, desde su perspectiva ahora más profunda de padre, ahora imagínate como un padre, ¿verdad? Hay una historia donde se narra a un hijo y un padre, donde el hijo había sido muy rebelde, al grado que decide irse de su casa. Pero antes de eso, él ofendió muy fuertemente a su padre. Él se va y pasan los años, y con los años que luego traen sabiduría, ¿verdad? Y nos traen también así como que conciencia, decir, hijos, le hice mal, la regué. Pero él había ofendido muy gravemente a su padre. Y entonces un amigo le dijo, pues háblale, reconcíliate con él. Es que no sé, lo ofendí muy fuertemente, yo creo que a lo mejor no me quiere ni ver. Y entonces le dijo, mira, te recomiendo algo, pídele una señal. Mira, mándale una carta, era el tiempo en el que se viajaba en tren mucho. Dice, pídele en una carta, dile que en el primer árbol de la estación, cuando tú vayas llegando, si él te perdonó, que haya puesto una banderita blanca, ¿no? La banderita blanca famosa de tregua, ¿no? Entonces, es buena idea. Y entonces si tú ves la banderita, pues ya te bajas a la estación. Si no la ves, pues ni te bajes, mano, pues síguete, ¿verdad? O agarra el tren de regreso. Y entonces él mandó la carta, puso la fecha en la que llegaría, hizo el viaje, y cuando iba llegando, vio el árbol y no lo vio con una banderita, sino que lo vio lleno de pañuelos blancos. Imagínate la alegría del padre, ¿no? Mi hijo. Y eso nos lleva también, sin duda, a la descripción o a la parábola que el Señor nos enseñó del hijo pródigo también, ¿verdad? ¿Qué pasó con ese hijo pródigo que se fue y malgastó todo lo del papá? Cuando regresó, él iba con la intención de ser un siervo más en su casa, ¿verdad? Dijo, recíbeme como un siervo. El papá no lo dejó ni hablar prácticamente, ¿no? Que dice que se arrojó a él, ¿no? O sea, lo recibió con su amor. ¿Qué hizo? Le dio un anillo nuevo que implica poder y autoridad dentro de su familia. Le dio zapatos nuevos. ¿Cuántos hemos sido recibidos así por Cristo? Todos los que estamos aquí. Amén. No lo merecíamos. Y Él nos recibió y nos dio lo mejor. Y a mí me encanta esto porque dice que hizo una fiesta. Qué precioso fue eso. Y entonces en esa connotación imagínate a Pablo. Porque entonces Pablo está diciendo que él se sentía
lleno de alegría por la noticia. Llegó Tito y les dice, ¿qué creen? Pues que ya nuestros hermanos recapacitaron y reconocen la bendición que eres, Pablo. Pues Pablo creo que está de haber brincado y dice, qué bueno, gracias a Dios. Esa es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos, no solamente hacia Él, sino también hacia aquellos que tal vez nos han ofendido, pero que podemos nosotros entender el amor de Dios a través de que ellos han recibido el reconocer su actitud y entonces perdonarles. Pero enseguida viene algo muy interesante. ¿Están listos para lo que sigue? Amén. Mira, vamos a ver lo que sigue. En esta actitud que tiene de padre Pablo, ¿verdad? Dice el versículo 8, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. De hecho, una de las maneras que se conocen estas cartas es como las cartas severas. O sea, porque Pablo es así en su amor, pero es directo, ¿verdad? Dice, aunque al principio sí me lamenté porque les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Te lo voy a explicar bien breve. Los cinturazos que te dio tu mamá no te hicieron daño. Amén. Bueno, alguno me va a decir, no, pastor, tengo una marca todavía. Bueno, no sé. No lo sé. Pero la realidad es aquí que Pablo sigue tomando precisamente esa actitud de padre, donde él dice, pues no lamento haberles enviado esa carta tan severa. ¿Por qué? Porque Dios usa la tristeza que a veces trae a nuestro corazón para corregirnos. Porque es un padre que nos ama. Porque es un padre que nos ama. Y sí nos causa tristeza, ¿no? Yo recuerdo que yo daba brincos como chapulina, nomás veía así latigazo del cinturón atrás de mi espalda. No me alcanzaba porque era muy ágil. No. Pero mi papá está aquí, se acuerda. Pero el punto era que pasaban esas cosas y no, ya hablando en serio, cuando te tocaba, pues te dolía, ¿verdad que sí? O decías, ay, papá, dame otro cintarazo. No. Qué bueno que me corregiste, papá. Gracias. Con las lágrimas, no, gracias, papá. No. Te dolía. Pero era para un beneficio la corrección. Entonces, de esa manera, Pablo toma esa actitud de papá, ¿verdad? Y dice, me alegro haberles enviado esa carta. Fue una carta severa, él lo reconoce. Dice, pero qué bueno que la envié. Y no porque les haya dolido, hermanos, dice, ¿verdad? Sino por lo que causó arrepentimiento y de la mano viene cambio de conducta. Porque una vez que entiende uno el chanclazo y el cintarazo, en teoría ya no lo vuelves a hacer. En teoría digo porque a veces aún así. Pero en teoría cambiamos. Y eso es el arrepentimiento, ¿verdad? Recuerdo esa palabra metanoia, del arrepentimiento, que es un cambio, produce un cambio. De ahí viene metamorfosis. Hay un cambio en nosotros. Versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Pues la clase de tristeza, pon mucha atención aquí porque es una tristeza específica. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. A ver, stop. Ay, pastor, espéreme. Pues que no se supone que ahorita todo es ven al Señor para que seas feliz por completo. Ven al Señor para que se acaben tus lágrimas. Te tengo una noticia, no es así. Porque aquí dice Pablo, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja de ¿qué, hermano? Del pecado y trae como resultado ¿qué? Salvación. Es una tristeza que te aleja del pecado y trae salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Y entonces se hace una diferenciación enseguida, punto y coma. Pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Hay una tristeza que tú puedes tener sin arrepentimiento. Y esa es la tristeza del mundo. Hay gente, y eso le llamamos más en la actualidad remordimiento. Hay gente que tiene mucho remordimiento de las cosas que hizo, pero no se ha arrepentido. Le remuerde. Y a lo mejor piensa, hubiera hecho esto así, hubiera hecho eso así. Pero sigue realmente abrazando eso. No se ha arrepentido.
Y entonces aquí Pablo hace una diferenciación entre ellas. La tristeza que Dios desea que suframos. Hermano, Dios desea que sufras una tristeza que te aleje del pecado, que traiga arrepentimiento a tu corazón. Y Dios va a buscar la manera de traerla, para que tú fijes tus ojos en Él y sigas su voluntad. Es duro, ¿verdad que sí, hermano? Pero es lo que Dios usa en ocasiones para hacernos volver en sí. Recuerda una vez más al hijo pródigo. ¿En qué momento volvió en sí? ¿Recuerdas? Cuando estaba con los marranos, con los cerdos, dándoles de comer y agarrando de lo que comían los cerdos, porque no tenía que comer. Y en ese momento volvió así, en sí, y dijo: pues si en la casa de mi padre los servidores, los jornaleros comen mucho mejor, y yo estoy aquí. ¿Tú crees que eso lo vio con gozo ahí en ese momento el hijo pródigo? Que se haya acordado y le haya dado risa. ¡Ay, jaja! Si los siervos de la casa. Pues no. Él entró en una profunda tristeza en su corazón. Y eso le hizo recapacitar, arrepentirse. Esa palabra que utiliza ahí en ese versículo, volver en sí, tiene que ver con estar cuerdo, estar consciente. Muchas ocasiones, hermanos, los creyentes, los cristianos, no cambian, no se transforman a pesar de que han escuchado el Evangelio. Mucha atención con eso, hermano, porque realmente no están todavía conscientes del pecado que han realizado en su vida. No lo han declarado al Señor, no se han arrepentido de eso, hermano, y te lo digo de manera literal. Señor, perdóname por lo ratero que fui, porque le robé a tal persona. Perdóname, Señor, por la tranza que le hice a fulano, Señor, perdóname. Y eso es lo que Dios va trayendo a tu vida. ¿Te das cuenta cómo es un cambio paulatino? Porque entre más vas caminando con el Señor, Dios va trayendo más cositas del pasado y del presente. Oye, todavía no te estás llevando bien con tu hermano en casa, como que todavía no lo has perdonado. Señor, perdóname por no haber perdonado a mi hermano todavía. Señor, ayúdame a amarlo, ayúdame a ser de bendición para él. Eso es metanoia. Haz el cambio, haz el arrepentimiento ahí. Y te causa tristeza y dolor en el momento, pero entonces eso lo llevas a los pies de la cruz y eso se transforma en arrepentimiento. De lo contrario, si es una muerte nada más, una tristeza como el mundo, perdón, resulta en muerte espiritual, como dice ahí el versículo. En muerte espiritual. Versículo 11, vamos a avanzar. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, dice el versículo. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Quiero que notes todo lo que está subrayado ahí y que te des cuenta todo lo que implicó el corregir una situación. A veces pensamos que es suficiente con decir, no, pues sí la regué, perdóname, Señor, gracias, y ya. Hay que tomar acciones. Cuando tú te das cuenta y el Espíritu Santo obra en tu vida y te das cuenta de lo que hiciste mal, hay que tomar acciones. Y dice que esas acciones fueron de fervor, fueron una ansiedad por limpiar su nombre. Hubo indignación, preocupación, deseo de ver a Pablo, a quien habían ofendido. Hubo un celo, hubo disposición por castigar lo malo. No fue cualquier cosa, ¿verdad que no? Tú dime, hermano, ¿implicó un trabajo? Sí implicó un trabajo. Tuvo que haber renuncia, tuvo que haber una serie de cosas. Es una tristeza entonces que produce o trae como consecuencia el corregir el camino. Y entonces podemos ver aquí lo siguiente para que nos quede más claro. Nos habla de un fervor, de una ansiedad, y eso lo usa con la palabra en griego spoudé, que quiere decir aplicación, diligencia, entusiasmo por limpiar tu nombre. Si hiciste algo mal, ¿cuántos recuerdan aquí a Zaqueo, el famoso Zaqueo? ¿Qué corazón de Zaqueo? Yo lo veo, me lo imagino, ¿verdad? Y digo, wow, qué padrísimo. ¿Qué hizo Zaqueo? Cuando invitó a Jesús a su casa, él sabía que él había robado a la gente, pero no dijo, gracias Jesús, porque me has perdonado y mis cuentas en el banco siguen igual. ¿Verdad que no dijo eso?
de todo lo que me robé, pero ya el Señor me perdonó. ¿Qué hizo Zaqueo? Dijo, ¿sabes qué? Y te imaginas a Zaqueo, ¿verdad? Hay unas películas que sí lo ponen, ¿eh? Pero te imaginas a Zaqueo todo apurado, sacando ahí las monedas y todo, acomodando el dinero que él iba a regresarles a los que les había robado. Se aplicó. Se aplicó. ¿Te das cuenta cómo el arrepentimiento profundo te lleva más allá, hermano? Te lleva más allá. Hay una aplicación, hay una diligencia, y no solamente diligencia, hay un entusiasmo, porque dices, sí, Señor, ¿qué debo de hacer? Lo voy a hacer, Señor, voy a cambiar esto, voy a tomar tales actitudes, tales acciones, porque quiero honrarte, porque me has perdonado, Señor. Voy a hacer eso. Enseguida usa la palabra indignación, que viene también de la palabra en griego, aganaxtesis, que tiene que ver también con eso, con esa aplicación. Después utiliza también la palabra preocupación. Muy interesante esta palabra, porque es la palabra griego phobos. ¿Quiénes de aquí tienen fobia por algo? Yo antes tenía fobia a las arañas, pero desde que se me ocurrió agarrar una así con mucho miedo y llevársela a un biólogo, y vi que el biólogo la agarró en su mano y la traía aquí como juguete, dije, pues ¿qué le tengo miedo? ¿Verdad? Y ya me explicó, ¿verdad?, que nomás hay 2 arañas realmente malas, la violinista y la viuda negra, y las demás son benéficas. De ahí en adelante, Dariel y yo, cuando encontramos una araña, la sacamos así, con honores y todo, la sacamos así al jardín. Pero a veces hay aquí entonces, en ese sentido de preocupación, nos dice un respeto, una reverencia por limpiar su nombre. Es decir, ¿realmente estás preocupado? Hay una fobia porque ese pecado no continúe. O sea, no, ya no quiero ese pecado. ¿Sí? ¿Cómo se diría? ¿Soy pecabofóbico? No quiero eso. Y hay esa preocupación. Y la última palabra que también aquí es importante es la palabra en griego ekdikesis, que significa venganza. Fíjate aquí, pone mucha atención aquí, ¿eh? Esto implica mucho, ¿eh? Es muy profundo. Venganza o retribución a lo malo. Por eso, hermano, voy a decirlo con mucho cuidado, pero hay que aplicarlo bíblicamente, amén. Por eso, hermano, cuando escuchamos que se quieren legislar leyes, donde quieren un aborto, aún en bebés a término, te estoy hablando de bebés de 8 meses, y hay lugares donde se quiere legislar para que esto sea viable. ¿Sabes qué debe de haber ahí en nosotros? Una retribución en cuestión a lo malo. ¿Qué quiere decir? Levantar la voz, decir, no, eso no está bien. Eso también es arrepentimiento. Pero a veces los cristianos llegamos a ser un grupo muy calladito, que estamos muy a gusto en nuestras iglesias adentro, pero hay tantas situaciones que se dan afuera y no levantamos la voz. Que nos quieren quitar a los papás la patria potestad, el derecho de poder educar a nuestros hijos como nosotros creemos en la Escritura, y que si lo haces así puedas ir a la cárcel. ¿Qué debes de hacer ante eso, hermano? Levantar la voz. Levantar la voz. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, amén. Y ahí es donde nosotros debemos de levantar la voz, hermano, y decir, no está bien. No está bien. Entonces esa tristeza, hermano, a final de cuentas, es una tristeza muy diferente a la tristeza del mundo, porque realmente trae cambios. Vamos a continuar. Dice, mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Imagínense a Tito así, pues vengo a decirles, ¿verdad? Pues, ¿cómo están? Y todos, tranquilo Tito, ya agarramos la onda, no te preocupes. No te vamos a tratar igual que a Pablo, ya entendimos. Y entonces en el versículo 14 dice, le dije lo orgulloso que estaba de ustedes, vuelve a repetirlo Pablo, y no me decepcionaron. Wow, híjole. Por eso pongo ahí una foto ya de un hijo ya mayor con su papá, ¿verdad? Ya adulto, porque
Seguramente pasaron muchas cosas ese hijo y ese padre. Y a final de cuentas el papá podría decir, no estoy decepcionado, hijo, al contrario, estoy orgulloso de ti. Dice, siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. ¿Sabes a qué se refiere jactancia? Cuando tú presumes algo, ¿verdad? Que a veces dices, no, pues es que mi hijo, ¿verdad? No, brinca como chapulín, ¿verdad? 10 metros, así. O sea, lo presumes. Estás orgulloso de él. Y él había hablado así ante Tito, fíjate, o sea, lo manda para ver cómo están, pero él también ya le había dicho, mira, son una iglesia que amo, que le está echando ganas, se están esforzando, tienen este detalle, este otro, pero yo creo que así le estuvo hablando. Dice, y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Vamos a avanzar para cerrar. Dice, ahora él se preocupa por ustedes más que nunca, cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Y dice Pablo, ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. ¿Qué palabras de Pablo? Amén. Dice, ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza. Todo lo que les escribí, lo que les comenté, la corrección que por medio del Espíritu Santo quise traer, doy gloria a Dios porque veo cómo el Señor obró en ustedes, abrieron su corazón, lo siguen abriendo todavía y ahora me doy cuenta de eso y estoy muy feliz y tengo plena confianza en ustedes, en lo que Dios está haciendo. Qué preciosa palabra la que expresa aquí Pablo hacia la iglesia de los Corintios. ¿Cómo podemos aplicar esta parte a nuestra vida? Como iglesia, ¿se podría decir lo mismo de nosotros? ¿Se podría decir esto? Estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Si no se pudiera decir, y ahorita el Espíritu Santo está hablando a tu corazón y te está diciendo, a lo mejor tú no serías del grupo del que se te sentiría esa plena confianza o que causaría esa felicidad. Gloria a Dios que el Espíritu Santo lo haga porque probablemente te esté poniendo en tu corazón a arrepentirte y entrar precisamente a esa dinámica. ¿Recuerdan que hablábamos precisamente de la sinergia? ¿Cuántos recuerdan que hablábamos de sinergia? Que el cuerpo de Cristo necesita trabajar en sinergia. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Y debemos de cumplir un rol. Y dentro de esa sinergia y ese rol, que se pueda decir de nosotros que hay felicidad por parte del Señor y hay confianza del Señor en que estamos caminando para hacer su voluntad. Amén. Cierre sus ojos.